Erosión de la misma forma, en el límite esmalte-cemento. Y la fricción de la misma forma, en el límite cemento-esmalte. Pero la atrición es una alteración de las piezas dentarias donde hay un desgaste a nivel de las caras incisales o de los bordes incisales y de las caras oclusales de las piezas posteriores, ¿no es cierto? Entonces no entraría dentro de lo que es la clasificación de una lesión cervical no cariosa, pero para efectos de diagnóstico y que también ustedes sepan reconocer la patología, tenemos que tocarlo, ¿ya? Además que esto, yo les digo siempre a mis estudiantes que están aquí, ¿dónde están los del D? Entonces, yo les digo siempre que todo esto que están llevando no es teoría, jóvenes, no es aprobar el curso, ¿ya? Lo que están viendo ahorita, lo que vamos a ver, lo van a ver en la clínica en cuarto año. Y si ustedes no saben reconocer las características de una abrasión, de una lesión, de una fracción, esto es fácil de reconocer porque es a nivel incisal. Pero entre estas tres las pueden confundir. Van a la clínica, presentan su paciente y me dicen, lesión cervical cariosa, tiene caries. Clasificación de Black quinta le ponen. Cuando no es así. Es una lesión cervical no cariosa. ¿Se la debe tratar? Si estéticamente afecta, si la sintomatología es muy marcada, se la debe tratar. ¿Ya? Entonces, si ustedes no saben reconocer eso, andamos como unos 20 minutos. 20 minutos esperándoles a que lleguen al diagnóstico. Entonces, tienen que saber reconocer una lesión cervical cariosa de una no cariosa. Ambas tienen características. De la lesión cervical cariosa, ustedes ya saben. ¿Cómo deberíamos ver una lesión cariosa? A ver, señorita, ¿qué nos ha dicho la doctora para el diagnóstico? Que este diente tiene caries. ¿Qué tenemos que ver? A ver, los del D. Hoy día hemos visto eso. ¿Qué tenemos que ver? Exacto. ¿Quién ha dicho eso? Ya, Estrellita. Tenemos que ver si esta lesión es activa o inactiva. ¿Ya? Si presenta cavitación o no presenta cavitación. ¿Qué tejido es? ¿Qué consistencia tiene? Entonces, en base a todos esos hallazgos, vamos a ir determinando si una lesión cervical es cariosa o no cariosa. Tocando, haciendo el examen clínico. Así nos vamos a dar cuenta, ¿ya? Una cosa. La segunda cosa, que una lesión cariosa, como en esta imagen, se puede presentar en una pieza dentaria. Muy rara vez se va a presentar en un grupo de dientes, a no ser que el paciente verdaderamente haya tenido mala higiene, ¿ya? Miren, es una sola pieza. Pero cuando hablamos de otro tipo de lesiones cervicales no cariosas, se van a presentar en un grupo de dientes. ¿Ya? Entonces esas son las características que más o menos nosotros clínicamente nos vamos a dar cuenta de la presencia de una lesión cervical no cariosa. ¿Ya? Espero que se esté entendiendo. Entonces, eso en términos generales, ¿cómo más o menos vamos a identificar? Si lo que les he dicho ahorita se les ha quedado y llegamos a la clínica y me dicen que es caries, estoy parado en vano aquí. Ya, yo lo que quiero es que me entiendan, que cuando nosotros entremos al paciente, demos el diagnóstico correcto, ¿ya? Entonces, vamos a ir avanzando. Ya. Entonces vamos a definir a las lesiones cervicales no cariosas como la pérdida patológica de estructura dentaria. ¿Dónde va a estar ubicada esta pérdida de estructura? A nivel del límite
cementario, ¿no es cierto? Amelocementario, no respondiendo a una etiología bacteriana. Lo que han llevado hasta ahora, les han indicado cuál es la bacteria que más participa cuando encontramos caries dentales. Streptococcus es una enfermedad bacteriana, por lo tanto, una lesión cariosa, una lesión cervical no cariosa, no va a tener un origen bacteriano, no tiene un origen bacteriano. Pregunta de examen, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del límite amelocementario y el tipo de tratamiento que nosotros vamos a instaurar, tenemos que tener siempre en cuenta la unión, ¿no es cierto? Pueden ocurrir diferentes factores por los cuales se produce una lesión cervical no cariosa, ¿ya? Y lo vamos a ir viendo, pero no quiero pasarme de esto. Ustedes saben que a nivel de la dentina tenemos los famosos, ¿qué se llama eso, jóvenes? Túbulos dentinarios. ¿Qué hay dentro de los túbulos dentinarios? ¿Qué? Prolongaciones odontoplasmáticas. Ya, prolongaciones protoplasmáticas de los odontoblastos. ¿No ve? Los odontoblastos, ¿qué hacen? Dentina. Desde que empezamos a desarrollar las piezas dentarias, ¿no ve? De bebés, forman la dentina primaria, la dentina secundaria y la dentina de defensa. ¿Ya? La dentina de defensa. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro, ¿ya? Entonces, cuando se produce una lesión cervical no cariosa, puede o no tener el paciente sintomatología. ¿Por qué? Porque estos túbulos, al ver afectada esta región, como están ahí las prolongaciones de los odontoblastos, pues es un acceso directo a ¿dónde? ¿Dónde se ubican los odontoblastos a nivel del diente? ¿Dónde están ubicados? ¿Qué? ¿Tiene nada? Con el límite de la pulpa y la dentina. Excelente. Eso nunca tienen que olvidarse. Ustedes conocen la cámara pulpar, ¿no? En todo alrededor de la cámara pulpar, en su configuración, están los odontoblastos. En toda la periferia de la pulpa. De ahí es que se estiran hasta el límite amelodentinario. ¿Lo ve? Hasta ahí se estiran. Y conforme pasa la edad, se van retrayendo. ¿Por qué? Por el efecto de la masticación fisiológico. Todo envejece hasta nuestros dientes. La pulpa se oblitera. No me estoy pasando las cosas. Entonces, nosotros vamos a ver que a este nivel va a presentar sensibilidad. ¿Puede o no? Justamente por lo que les acabo de decir. A veces con el tiempo, con el constante trauma que nosotros le hacemos al diente, el diente se detiene. ¿Mediante qué? Mediante los odontoblastos. Y como los odontoblastos llegan hasta este límite, ¿qué tienden a hacer? Tienden a depositar cristales a este nivel. Entonces lo van obturando estos conductivos, lo van obturando. Entonces se quedan cortos y ya no hay sensibilidad. ¿Por qué les decía que se puede o no reparar esas piezas dentarias? Depende de la estética, ¿no? Si a un paciente le afecta cuando sonríe, entonces hay que tratarlo. Si no le afecta y quiere tratarse de todas formas, igual podemos tratarlo. Si hay una alteración periodontal que está molestando a ese nivel, hay que reparar. Pero si le dices al paciente no pasa nada, no sientes dolor, no ves las encías sanas, todo, entonces no la tratamos. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo cada una de las lesiones cervicales no cariosas. Recapitulando, las lesiones cervicales no cariosas van a ser la abrasión, la erosión y la abfracción. ¿Ya? Vamos a empezar con lo que es la abrasión. ¿Ya? ¿Qué dice? La abrasión
es el desgaste patológico de la estructura dentaria causada por procesos mecánicos. Estos procesos son externos, ¿ya? Son procesos que los provocamos nosotros mismos. ¿Por el uso de qué? Una mala técnica de cepillado dental. Es por eso que en investigación seguramente ya han debido llevar, y es tema de investigación, el tipo de cerdas, ¿ya?, de cepillo dental que cada uno tiene que utilizar, porque yo no puedo utilizar el mismo tipo de cepillo dental que él, ¿ya?, ni que ella, ni él. De repente con algunos vamos a coincidir en el tipo de cepillo dental, pero de acuerdo a las características, la malposición, pérdidas dentarias, uso de prótesis, nosotros no podemos utilizar el mismo cepillo dental, ¿ya? Tenemos que tener ciertas características. Y al no conocer, el desconocimiento de este factor hace que en algunos casos nosotros estemos aplicando una mala técnica de cepillado y por lo tanto provoquemos una abrasión. Entonces, una de las causas, mala técnica de cepillado dental. Uso de prótesis, ¿no? Ustedes están viendo, las prótesis son metálicas, ¿no? Lamentablemente tenemos conectores, ¿no es cierto?, y pilares de los conectores que son las piezas dentarias. No han llevado todavía prótesis, ¿no? No me van a entender. Entonces las piezas dentarias son los pilares para los conectores. Estos son los conectores, ¿no? Los ganchos son los conectores. Entonces la fricción constante va a hacer que este diente se desgaste, que haya una abrasión dental. Entonces, otra de las causas, uso de prótesis, ¿ya? Otro, ¿y por qué será esto? ¿Por qué tendremos un desgaste abrasivo por el uso de pastas dentales? No. ¿Qué nos ofrecen en la tele? Va a ser blanco tus dientes, ¿no? ¿Y qué creen que le ponen a esa pasta dental para que los dientes sean blancos? ¿Alguna vez ustedes han sentido que después de usar la pasta dental sienten como unas piedritas? ¿No? Algo poroso. Pues es eso. Químicos o sustancias que le ponen una especie de arenilla, por así decir, que a la fricción con el cepillo dental más esa pasta que es áspera, entonces hace que la pasta dental te vaya desgastando los dientes, ¿no? Como una lija, como si le aplicáramos lija a los dientes. Entonces, otro de los factores son las pastas dentales. Y el último factor que vamos a ver en este caso son los famosos piercings. ¿Cuántos de aquí de ustedes deben tener? ¿No es cierto? En la lengua. El hecho de que esté ya sea en la mejilla o en el labio o en la lengua, siempre va a provocar una especie de estímulo. En ortodoncia utilizamos eso, el estímulo. Algo extraño en la boca. Cuando ustedes tienen un cabellito chiquitito en la boca, ¿qué tienden a hacer? A buscarlo con la lengua, ¿no? Lo mismo ocurre con los piercings. Les estoy diciendo un cabellito, un piercing es una cosa gigante en la boca. Entonces tienden a buscar los dientes y van a producir lo que es la abrasión dental. ¿Ya? Entonces, 4 factores que van a participar en el desarrollo de esta lesión cariosa. ¿Ya? ¿Cómo vamos a observar clínicamente a esta lesión? ¿Ya? Como ven en la imagen, este diente no parece alterado, ¿no es cierto? ¿O parece alterado? Tal vez en coloración, un poco. Pero después, ¿parece caries? No. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Frecuentemente se van a encontrar en el segmento anterior, en la parte vestibular. Y si ustedes ven, como hemos visto, los famosos piercing, y hay un desgaste, ustedes tienen que relacionar. Aquí nosotros les damos una idea, una pauta de lo que pueda estar pasando. ¿Ya?
Pero si por decir, ustedes encuentran a nivel de incisivos inferiores un desgaste, entonces tienen que, y el paciente usa piercing, entonces tienen que relacionarlo, ¿no? Ah, no, es por esa abrasión. No me van a decir es atrición, es abrasión. Entonces tienen que relacionarlo con lo que más o menos hemos visto. Si es portador de prótesis, el paciente siempre va a decir, no sé por qué me duele aquí. La cosa es que me duele, se saca su placa y ustedes tienen que ya razonar, tienen que formar su criterio. Esta señora, este señor usa prótesis, por eso tiene el desgaste. Entonces, lo más frecuente que podemos encontrar en los pacientes va a ser en el segmento anterior y en la parte vestibular de las piezas dentales, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, el ejemplo en premolares, ¿no? Donde generalmente hacemos la técnica. Aquí y aquí nos subían, ¿no? Siempre hacemos esto. Y justamente son las esquinas de la cara, ¿no es cierto? Ahí. Hagan un ejercicio y van a ver que ustedes mismos hacen eso. Los más afectados son lo que les decía, los premolares del maxilar superior. Muy rara vez vamos a ver abrasión en la parte inferior, ¿ya? Debido generalmente a la técnica de cepillar. Contorno indefinido con superficie dura y pulida. Vamos a ver una forma de plato amplio de bordes no definidos, ¿ya? Aquí igual. Es como un plato, como la palma de mi mano, pero que no tiene bordes definidos. Cuando tocamos, este tejido es duro, Como les digo, puede o no tener sensibilidad, puede o no, ¿ya? Generalmente, al ser premolares, los pacientes consultan por la estética, porque cuando sonreímos mostramos hasta segundos premolares, ¿ya? Pero puede tener también sintomatología. Cuando me pongo la placa me duele, cuando tomo agüita me duele, ¿no? Entonces puede tener sintomatología. Generalmente puede ir acompañada de una recesión gingival, ¿ya? En ese caso nosotros tenemos que siempre ver el origen. Ya hemos visto que puede tener varios factores que pueden iniciar este proceso patológico. Entonces nosotros, de acuerdo a eso, no vamos a hacer directamente, ¿no? Ya, a mí qué me importa lo que te haya pasado, yo te curo y listo. Porque ese paciente al mes va a volver. Lo que me han puesto se ha salido. ¿Por qué? Si tú no le has dicho, señora, ¿qué haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo vives? No, es que yo hago así. Señora, no tienes que hacer eso. Eso es lo que te ha causado. Pues ahora te voy a restaurar y ya no tienes que hacer ese procedimiento. Entonces vamos a tener longevidad de nuestra restauración, ¿ya? Siempre primero atacar el origen. No podemos simplemente, ya, como soy cerebrito, pues abrasión, voy a curar, chao. Tenemos que también educar al paciente, ¿ya? Y la recesión gingival, en el caso de recesión gingival siempre es necesario tratar, porque esto va a ir empeorando si nosotros no le guiamos bien al paciente o la paciente, ¿no? Más recesión y el diente parece sano y no duele. Entonces tenemos que guiar bien. Están cansados, varios están durmiendo. Tenemos pacientes aquí. ¿Sí? Tratamiento. Esto vamos a tratar de una forma muy ligera, ¿ya? Esto lo vamos a ver más en operatoria 2. Pero ustedes tienen, el objetivo de esto es saber ustedes que reconozcan una abrasión. Que reconozcan, ¿ya? A ver, en toda lesión cervical no cariosa, siempre corregir los hábitos, ¿ya? Cuando el defecto es profundo y compromete la integridad de la pieza dental, ¿ya? Compromete su integridad. Si va a haber recesión gingival y puede haber movilidad dental más adelante en ese diente, pues tengo que tratar a la pieza dental, ¿ya? Sensibilidad, me duele, no puedo tomar, tomo agüita caliente o agüita fría y me duele, tenemos que tratar. Problema periodontal, ya les decía hace rato, ¿no? Puede llegar a una reabsorción
del alveolo, de la cresta, por lo tanto movilidad dental y pieza sana. Se compromete cuando compromete la estética, vamos a hacer ya un tratamiento quirúrgico, porque si bien vamos a restaurar el diente, cuando sonría va a parecer un sable, ¿no es cierto? Gigante el diente. Entonces, ¿qué se hace? Tratamiento quirúrgico, periodontal. Se baja la encía, ¿no? Se hace una cirugía y se baja la encía hasta donde debe estar. Y esto es muy importante. Generalmente, en la mayoría de los casos, abrasión se produce por mala técnica de cepillado dental. En ese caso vamos a enseñar la técnica de cepillado dental. ¿Cuál es la más adecuada? ¿Ya? Restauración se restaura con estas resinas nanohíbridas. Ahorita no van a entender con resinas nanohíbridas, resinas de micro relleno, con el cemento ionómero de vidrio modificado con resinas. Estos son los materiales que se puede utilizar en una restauración de una lesión, de una abrasión, ¿ya? Esto es importante porque no se repara, no se cura con cualquier material. Cada uno tiene su indicación. La erosión. La erosión va mucho en relación, tal vez, a la juventud también, ¿no? En relación a cuán gordo o cuán flaco soy, ¿ya? Porque vamos a ver que en la erosión van a intervenir varios factores, ¿ya? Dos factores principalmente. ¿Qué es la erosión? Es la disolución química de los tejidos duros del diente que no involucre placa bacteriana, ¿ya? ¿Qué quiere decir con esto? Que lo que les decía al principio, la caries se produce por un origen bacteriano. La erosión no. Tiene características similares. La erosión tiene características similares a una lesión cariosa cervical. ¿Ya? Por eso está puesto eso. No involucra placa bacteriana. Tiene tejido blando, puede tener. Bordes filosos, puede tener. Puede confundirse con una lesión cariosa. Entonces, es por eso que van a intervenir dos factores, un endógeno y un exógeno. Cuando hablamos de endógeno, quiere decir que nosotros mismos provocamos eso, ¿no es cierto? Y un exógeno, cuando nosotros consumimos algo hacia la boca. ¿Ya? Entonces, vamos a ver más que todo en las superficies vestibulares, ¿ya? Alimentos con alto contenido de ácido cítrico. En este caso estamos hablando que cuando estamos hablando de alimentos con alto contenido de ácido cítrico, ¿de qué tipo de factor estamos hablando? ¿Endógeno o exógeno? Exógeno. Entonces, los pacientes generalmente vienen con este tipo de desgastes. Y les decía, no en un diente, en un grupo de dientes. Generalmente en las superficies vestibulares, ¿ya? De las piezas dentarias, tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior, ¿ya? Entonces, esta patología generalmente les pasa a los deportistas. No sé si aquí hay deportistas, pero reemplazan el desgaste físico con el consumo, incluso se ponen limón en la boca para no cansarse tanto, ¿no? Porque les refresca. Entonces, generalmente pasa en los deportistas. El otro factor, que es el endógeno, va a ser producto de, se va a producir en las superficies linguales, incisales y oclusales de las piezas dentarias, en todas las piezas dentarias. ¿Qué lo va a provocar? El ácido clorhídrico proveniente del estómago. ¿Qué es lo que pasa en este acápite especial? Ocurre de que muchos jóvenes y señoritas que quieren verse bien tienden a entrar a una enfermedad patológica, ¿no es cierto?, que es la bulimia. Entonces tienden a provocarse el vómito y el ácido clorhídrico que está en el estómago sale constantemente y hace que haya una disolución química de los tejidos dentarios. Es como un ácido que desgasta el tejido dentario. Entonces, esta es una alteración también ya, digamos, psicológica de los pacientes,
donde nosotros de repente podemos también alertar a los padres, ¿no? Su hija, su hijo está incurriendo en esta alteración, porque generalmente los pacientes asisten solamente por dolor. Esto puede tener dolor, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo vamos a reconocer? ¿Cómo lo vamos a reconocer? Vamos a ver una superficie defectuosa y suave, ¿ya? Una superficie defectuosa suave, de aspecto ligeramente rugoso u opaco. Es por eso que puede parecerse a una lesión cariosa, ¿ya? Y el esmalte se va a ver liso, opaco y sin decoloración. Pacientes generalmente que presentan un mal hábito, que es la bulimia. Pacientes se provocan el vómito y hacen que sus dientes se vayan desgastando, ¿ya? Entonces son esos los factores que hay que tomar en cuenta cuando hacemos este diagnóstico diferencial, le vamos a llamar, con respecto a las lesiones cariosas, ¿no? Y ahí están alguna escala de alimentos que van a provocar, ¿no?, el desgaste o no de las piezas dentarias, ¿no? Tenemos lo que miren, y es bien contradictorio, ¿no? Aquí parece todo lo que consumimos en la U, ¿no? ¿Qué cosas de aquí hay en la U? El agua. Y la ensalada de frutas tampoco es buena. Pero es bien contradictorio. No somos estudiantes de salud, pero ¿qué es lo que tenemos aquí en la U? Todo esto. ¿No? Entonces tenemos que tomar en cuenta todo lo que nos hace daño y le hace daño a nuestras piezas dentarias. El tratamiento. Esto ya les he dicho: controlar la dieta, consumo de agua, porque van